Mi noche fue, en sí, la peor de todas. He estado en turnos nocturnos muchas veces, pero jamás pasé uno tan horrible como este. La ansiedad en mi cuerpo es demasiada y constantemente estoy pensando en la posible reacción de Frin cuando llegue y sepa lo que ocurrió, por no mencionar, por supuesto, a aquel hombre misterioso que no he visto más. Tengo que hablar con mi madre sobre Jiro. De otro modo, hay alguien extraño en este hospital haciéndose pasar por un trabajador. ¿Y si es él? Aunque no tiene imagen de ser un psicópata o algo así. Además, estoy juzgando sin saber, y tal vez puede que me esté equivocando al señalarlo. ¿O no? Maldita sea. Odio cuando mi cabeza se da la tarea de sobrepensar tanto las cosas. No puedo ser solo alguien normal que le da igual todo. Me es imposible porque no solo se trata de la vida de la madre de mi novia, se trata también del hospital de mis padres. Llegar con mamá y hablarle de una historia que probablemente no sea cierta sería generar mayor estrés en ella. Y aunque me dio a entender que ha estado ocupada por cosas referentes al hospital, no quiero agobiarla más con cosas estúpidas. Tal vez tuve razón y ya estoy cayendo en la locura. La noche pasó realmente lenta, de aquellos días en donde las emergencias son tan escasas que no sabes si gritar de felicidad o preocuparte por lo tranquilo que ha estado todo. Sin embargo, considerando mi estado de nervios, casi puedo saltar de la emoción. Durante las horas Nam no mencionó nada de lo ocurrido, lo cual le agradecía, pues aquello solo generaría más pensamientos en mí. Así que simplemente nos colocamos a hablar sobre su infancia y cuando conoció a Frin. No puedo evitarlo. Todo tiene que girar en torno a mi novia. Ambas se conocieron en Tailandia. Nam mencionó también que los padres de Frin trabajaron muy duro para poder llegar a donde estaban. También me dijo que Frin era una adolescente muy problemática, y aquello me parece algo divertido porque yo también lo fui. Y así pasamos gran parte de la noche. Conocí datos de mi novia que no sabía, como también conocí datos de la doctora con la que hablaba, algunos algo perturbadores. Nam, sin duda alguna, es una caja llena de sorpresas, pero yo no soy nadie para juzgar. Decidí ir al salón de descanso para dormir un poco, ya que milagrosamente no ha ocurrido ningún tipo de emergencia de la cual se deba tratar, y Nam quiso ir a la habitación de la madre de Frin, así que para evitar un momento de incomodidad preferí el descanso. Seguía pensando en Frin y en que ella debería de saber lo que pasó, pero luego recuerdo lo emocionada que estaba en el congreso, sobre todo en el evento, y cómo, a la medianoche, me llamó para decir que la estaba pasando de maravilla. No podía solo arruinarle la noche al mencionarle algo como aquello. Ella sería capaz de dejar todo por venir al hospital y resolver el incidente de su madre. Para mi sorpresa, aquella siesta de pocos minutos se convirtió en una siesta de 2 horas. Sin embargo, desperté casi rejuvenecida, con energía para darle la vuelta al mundo 2 veces y con mucha emoción para enfrentar lo que llegara. Solo me quedan 2 horas para finalizar mi turno y la mañana ya comienza a aclarar, con los primeros rayos solares saliendo desde lo lejos. Opté por dar una vuelta en el piso para verificar que todo fuera bien, mientras contaba los minutos y segundos, todos y cada uno, para sentir más cerca a mi novia. Perdida en mis pensamientos, camino a pasos lentos por el pasillo, saludando a varias enfermeras y médicos que pasan por el lugar. Y mientras más avanzo, algo en particular llama mi atención. Al mirarme, él se aleja caminando mientras gira a la derecha, tomando dirección por las escaleras de emergencia. Y sin pensarlo mucho, lo sigo, pues debía hacerle ciertas preguntas antes de señalarlo. En cuanto ingreso por la puerta de las escaleras, visualizo su figura a 2 pisos de distancia, lo que significa que puede estar tomando el camino rápido para llegar al primer nivel. Regreso por donde vine y corro hasta el elevador, presionando a gran velocidad el botón del primer piso.
obtendría mis respuestas ahora mismo. Al llegar, mi cuerpo se llena de adrenalina. Me siento algo eufórica y con nervios al mismo tiempo. Salgo del elevador sin mirar a los lados y, de repente, choco contra la misma persona que estaba siguiendo. Ambos nos miramos por varios segundos y él solo me sonríe, pero yo tomo su brazo y lo llevo conmigo, alejándolo de la recepción. En un pasillo vacío del todo, me coloco frente a él, demasiado seria y con ganas de hacerle un interrogatorio para poder aclarar mis preguntas. «Tú no trabajas aquí», lo señalo, soltando su brazo. Jiro eleva una ceja, mirándome con sus ojos entrecerrados. «¿Me vas a decir ahora mismo qué haces aquí y quién carajos eres?» Él sonríe de lado y luego se cruza de brazos, dando 2 pasos hacia donde estoy. «¿Qué clase de acusación es esta?», pregunta con un tono de voz sereno, para nada nervioso. «Estuve en la habitación de los guardias de seguridad. Tu nombre no está en la lista de los empleados». Me cruzo de brazos, sin dejarme intimidar. «Dime ahora mismo quién eres y qué haces aquí. Te daré la oportunidad de marcharte sin necesidad de hacer un escándalo con mi madre». Jiro me mira de pies a cabeza, dando otros 2 pasos hacia mí, causando que retroceda. ¿No te has puesto a pensar que, al ser nuevo, mi nombre aún no está en esa lista? Trago saliva, parpadeando varias veces. Tal vez la persona de recursos humanos no ha hecho su trabajo. Habla sarcástico, colocando una mano bajo su barbilla como si pensara. «Adelante, hablemos con tu madre», continúa con el sarcasmo. Seguramente está disponible para problemas tontos que su hija le lleva. Siento el tono acusatorio en su voz, generando mayor molestia en mí. «Ayer no estuviste», hablo entre dientes, demasiado enojada para pensar una pregunta con claridad. Tal vez debí pensar esto mejor. «Las personas tenemos días libres, señorita Armstrong». Odio aquel tono que utiliza. Frunzo el ceño sin apartar mi mirada de él. Sin embargo, Jiro nuevamente se acerca, causando que mi espalda choque contra la pared. ¿Me cree un psicópata para estar disfrazado de guardia de seguridad? Me quedo sin habla, mirándolo. Sé lo que pasó ayer. Es lamentable ese hecho. Escuché que lograron estabilizar a la mujer. Coloca su mano en la pared, a solo unos pocos centímetros de mi cabeza. Pero, a juzgar por su tono y su modo de hablarme, creo que me está acusando, ¿o me equivoco? Me quedo estática frente a él, sin poder responder algo coherente. Eso está mal. ¿No le enseñaron a no hacer falsas acusaciones? Solo me preocupo por este hospital. Es lo único que logro responder. Él se ríe bajo, manteniendo sus ojos en mí. Me parece que ambos estamos aquí por su impulso a hacer las cosas. Susurra, colocándose serio. Debería de pensar mejor antes de hacer algo. A mí me funciona. Sonríe de lado. Trago saliva y lo miro a los ojos. Sin embargo, no puedo evitar detallar su rostro. ¿Por qué me resulta tan familiar? La barba corta en su rostro lo hace parecer alguien con confianza, su cabello corto y sus ojos marrones, los lunares en su rostro. ¿Ya lo habré visto antes? Podría acercarme a la oficina de su madre y decirle que usted es una completa grosera. Parpadeo varias veces, saliendo de mis pensamientos. Me acusa de algo que no hice. Cuando voy a continuar con mis palabras, alguien aclara su garganta. Al girar mi rostro, Frin está de pie a varios metros de nosotros, mirándome muy seria. «Oh, creo que deberías de preocuparte por lo que ha visto tu novia», Jiro susurra, alejándose de mí. Lo miro por varios segundos y, cuando giro mi rostro, mi novia ya no se encuentra. Ahora mismo va a necesitar tu apoyo. Ni yo soportaría lo que sufrió su madre. Lo miro con los ojos muy abiertos, sintiéndome demasiado enojada con lo que dice, pero sobre todo preocupada por Frin. ¿Por qué está aquí tan temprano? Aún así, le mencionaré tu presencia a mi madre.
No me das mucha confianza, le digo muy seria, alejándome de él. Al comenzar a caminar, me toma del brazo, girándome. Ahora mismo te voy a hacer una pregunta. Sujeta con fuerza mi brazo. ¿El amor o el deber? Frunzo el ceño, sin saber a lo que se refiere. Eres lista, Rebeca. ¿De qué demonios hablas? Alejo mi brazo de él, encarándolo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir detrás de tu novia a explicar lo que sucedió? ¿O camina hasta tomar mi rostro con su mano? ¿Le dirás a tu madre lo mucho que sospechas de mí? Sujeta mi barbilla, hablando muy cerca. ¿Qué es más importante? Adelante, puedo defenderme en cualquier situación. Me guiña, alejándose para comenzar a caminar lejos de la recepción, saludando con confianza a la mujer mayor que trabaja como recepcionista. Me quedo por varios segundos de pie en mi lugar, observando por dónde se fue. Mi corazón late con fuerza y siento un enorme nudo en mi garganta, enojada por sus palabras y su modo arrogante y sarcástico de ser. No puedo creer que alguien como él sea tan seguro de las cosas. Sin embargo, recuerdo a Frin y la posición tan comprometedora en la que me encontró con Jiro. Considerando lo celosa que puede llegar a ser, junto con mi antigua fama en el hospital, me aterra saber que pudo sacar conclusiones rápido. Camino a pasos rápidos hasta el elevador, esperando hablar con mi novia de lo que sucedió. Cuando las puertas se abren, mi madre aparece detrás de ellas, junto con un hombre vestido de traje. Ambas nos miramos por varios segundos. Mamá sale del elevador sonriéndome, pero yo me quedo en mi lugar, pensando en lo que debo hacer. ¿Se lo digo? ¿Hablo sobre mis sospechas? Pero, ¿y si Jiro tiene razón y yo solo estoy sospechando de alguien que no ha hecho nada? Además, Frin se fue hace varios minutos. Tengo que buscarla y hablar con ella. Amor o deber, resuenan aquellas palabras en mi cabeza. ¿Beck? ¿Todo bien? Mamá chasquea sus dedos frente a mí. Parpadeo varias veces y trago saliva, sintiendo mis manos sudar. Sí, respondo, mirándola por varios segundos. ¿Debo ir detrás de Frin o me quedo para hablar con mi madre? ¡Maldita sea! Me giro e ingreso al elevador, presionando el nivel de neurología, pues suponía que mi novia estaría allí. Sé que la situación del hospital es importante, pero no puedo solo elegir. Para mí, Frin es lo más importante ahora. Al llegar al nivel, salgo del elevador y camino a pasos rápidos hasta la habitación ya familiar. La puerta está abierta por completo, y a medida que me acerco, puedo escuchar las voces que resuenan. Todo el equipo de Frin está allí, incluyendo a Nam. Disminuyo mis pasos para escuchar mejor y confirmo que le están hablando sobre el incidente. Llegando hasta la entrada, toco 2 veces el marco de la puerta, sintiendo la mirada de todos sobre mí. ¿Se puede retirar el tubo? Frin pregunta. Tiene sus brazos cruzados bajo su pecho mientras observa a su madre. Tenemos que esperar a que sus pulmones tomen la fuerza que necesitan. La voz de Charlotte resuena. Ella está apoyada en la pared a mi izquierda. Puedes venir conmigo para enseñarte el video de seguridad. Bajo la mirada y me acerco a mi prima, quedando a pocos centímetros de ella. Ya se comprobó la inocencia de Becky. Samantha habla, dando un paso adelante para mirarme. ¿Y ya te disculpaste? La enfermera gira su rostro hacia la voz de Frin, quien la mira con el ceño fruncido. ¿Lo hiciste?, insiste mi novia, y la mujer solo niega bajando la mirada. Hazlo, ahora, le ordena con fuerza. Samantha mira a Frin y luego a mí, como si no pudiera creer lo que le están pidiendo. Me disculpo por las acusaciones que hice, Becky. Se acerca unos pasos. Esto no es excusa, pero el miedo me ganó y te acusé falsamente. Lo siento. Solo muevo mi cabeza, dándole a entender que todo está bien. Me reuniré con Amanda para hablar sobre lo que sucedió.
Ella debe cumplir parte del contrato, lo que significa que debe existir seguridad para mi madre. Frin baja sus brazos, acariciando la mano de la mujer en la camilla. La doctora Armstrong no quiere una demanda, así que hará lo que le pida. En cuanto a lo que ocurrió, cualquier persona, cualquiera de ustedes, los mira girando su cuerpo para visualizar a cada uno. Si vuelvo a saber que acusaron a Becky por cualquier cosa mínima, utiliza sus manos para hablar. Será suspendido. Todos se quedan en silencio. Frin, fui solo yo quien acusó a Becky. Rápidamente Samantha interviene mirando a la cirujana. No me interesa. Podía ver el enojo en su rostro, sus cejas fruncidas y sus mejillas rojas. Becky no tiene que ser acusada falsamente, mucho menos cuando repitió una y otra vez que no hizo nada. La acosaron al punto de revelar la relación que tiene conmigo. Frin pasa una mano por su cabello, cruzando su mirada con la mía. No quiero ni una palabra de esto. Camina hasta salir de la habitación, su equipo saliendo detrás de ella, dejándonos a Charlotte y a mí en el lugar. Me quedo en silencio, mirando por dónde se fue mi novia. Ella está enojada, demasiado, se podría decir. Sabía que la razón por la que me ignoró es porque, ahora mismo, el tema con su madre es mucho más importante, y lo entiendo por completo. Además, debía explicarle lo que vio en el primer nivel, pues lo menos que deseo es que piense otra cosa. Aún en mi lugar, pienso en las prioridades tan distintas que tenemos. Sin embargo, no podía solo exigir que me eligiera, pues ambas tenemos preocupaciones demasiado diferentes en este momento. Vaya, tu novia tiene garras. Mi prima habla, sacándome de mis pensamientos. ¿Tú se lo dijiste? Me giro para mirarla. Lo hablé con James. Él estuvo aquí a la medianoche. Aclara su garganta mirando a Camille. Dijo que ella tenía que saberlo, ya que si se enteraba cuando estuviera aquí, su enojo sería mayor. La miro. Papá tenía razón. Frin tenía todo el derecho de saber lo que ocurrió, y yo no se lo dije. Soy una pésima novia, susurro, bajando la mirada para pasar una mano por mi rostro. No lo eres, te preocupaste por sus sentimientos, porque recibiría la noticia sola. Charlotte palmea mi hombro, abrazándome. Lo siento, Becky, pero soy la doctora de Camille, y Frin es su hija. Es mi trabajo. Muevo mi cabeza, asintiendo, pues sabía aquello perfectamente. Pero tienes mi admiración aún más, el modo en que te defendió. Me alejo un poco, mirándola. Esa mujer te ama, no cabe duda. Me río de sus palabras, colocándome nerviosa y sintiendo mis mejillas arder. La empujo por los hombros, jugando un poco con ella. Calla. Escucho su risa. Debe de estar enojada conmigo. Me vio en una situación algo comprometedora con un guardia de seguridad. Ambas comenzamos a caminar para salir de la habitación. Charlotte cierra la puerta y se queda allí por unos minutos, hasta que se acerca un guardia. ¿Me estás diciendo que mientras tu novia te defendía estabas con un tipo? Abro mi boca en sorpresa y la empujo. ¡No!, le grito, caminando a su lado. Estaba hablando con él porque... Lo pienso por un segundo. No puedo decirle a Charlotte de mis sospechas, ya que no sé si son del todo correctas, y aquello solo causaría que mi prima se sintiera en alerta en todo momento. Me acosa demasiado, es lo que digo. Le estaba dejando las cosas claras, me sigue a todas partes. ¿Quieres que se lo diga a tu madre?, pregunta, y yo niego varias veces. Es aquello lo que me detiene a decirle todo lo que ocurre, pues aunque sé que somos familia y estamos acostumbradas a hablar sobre las cosas, todo siempre involucra a mis padres, y ahora mismo lo menos que deseo es causarles mayor preocupación. No, le vuelvo a pedir. Dios, no. Escucha, yo puedo defenderme, ya soy una adulta. Lo amenacé con despedirlo si continuaba de ese modo. Le digo, adelantando el paso para alejarme de ella.
Tengo que hablar con Frin, pero aún me queda mucho tiempo para finalizar mi turno. Miro mi reloj, girándome para cruzar mi mirada con la de ella. No digas nada de lo que te acabo de decir, nadie tiene que saberlo. No lo haré, me dice, pero tu novia sí tiene que saberlo, así que te envío suerte para que arregles las cosas con ella. Eleva sus manos, moviéndolas en el aire. Sonrío y me alejo, prácticamente corriendo para lograr encontrarme con mi novia. Regreso a mi piso y corro hasta su oficina. Sin embargo, esta se encuentra vacía, lo que significa que probablemente debería de estar hablando con mi madre, pero aquello es imposible, ya que mamá está en el primer nivel con aquel hombre de traje. Me quedo de pie por un momento frente a la puerta, pensando en lo que debería hacer, y nuevamente me dejo llevar por mi impulso. Al regresar al elevador, presiono el primer nivel, esperando encontrarme con mi novia al menos por unos minutos para poder hablar con ella. Mi teléfono suena, y al verlo, tengo un mensaje de Nam, pero ya no tengo tiempo de regresar por donde vine, ya que, cuando voy a responder, las puertas se abren. A unos metros de mí, en las puertas del hospital, están mi madre y Frin hablando. Mi novia tiene su maleta a un lado, algo que no vi cuando llegó, debido a la emoción de todo el momento. Me acerco a pasos cortos y puedo notar cuando Frin me mira. Sin embargo, continúa en su conversación, finalizando con un apretón de manos con mi madre. Cuando estoy lo suficientemente cerca, Frin suspira. Me reincorporaré mañana, voy a descansar, finaliza mi novia, mirándome. Señorita Armstrong. Se inclina un poco hacia donde estoy y mi madre se gira sonriéndome. Me retiro. Se vuelve a inclinar, comenzando a caminar hasta salir. ¿Qué haces aquí, pequeña? Mi madre pasa su brazo por mis hombros, caminando conmigo. Sin embargo, no puedo evitar mantener mi mirada en las puertas. ¿Querías decirle algo a Frin? Mamá chasquea nuevamente los dedos, haciendo que la mire. Quería disculparme. Ya sabes, nuevamente estoy involucrada en algo respecto a su madre. Trato de sacar mi mejor excusa, fallando en el intento. Ya tendrás tiempo, te queda poco para finalizar el turno. Llegamos nuevamente al elevador. Te veo mucho más alterada que de costumbre. ¿Debo preocuparme? No, estoy bien. Sonrío sin ganas, mirándola. ¿Ya sabes algo de lo que ocurrió? Pregunto, ingresando con ella al elevador. Estuve viendo los videos una y otra vez. Es una persona sospechosa. Saben dónde se encuentran las cámaras. No dejó ver su rostro en ninguna, ni siquiera cuando salió del hospital, explica cruzándose de brazos. Mi abogado, el hombre con el que me viste, me sugirió que lo mejor sería hablar con la policía. Esto podría involucrar la imagen del hospital y no queremos eso. Suspira, mirándome. Le pedí a tu padre que se encargara. Es la mejor decisión que has tomado. Son mis palabras, saliendo del elevador cuando llega a mi piso. Nos vemos. Me despido caminando hacia la oficina de Nam. No quería preguntar sobre lo que habló con Frin, ya que, conociendo a mamá, probablemente me daría demasiadas excusas para no decirme. Y también, aquello es un tema de mi novia, y no podía solo exigir que me dijeran cuando aún no había hablado con ella. Al llegar a la oficina de Nam, observo el reloj en la pared blanca, notando que ya me quedan solo unos cuantos minutos para finalizar mi jornada. Bajo sus órdenes, doy una última vuelta al piso, llevando medicamentos a los pacientes que lo necesitan. No puedo dejar de pensar en Frin mientras trabajo. Quería estar con ella y abrazarla. Quería reconfortarla por lo que sucedió con su madre, pero, considerando cómo me encontró y los posibles pensamientos que debe de estar teniendo, algo me dice que necesitaremos una larga charla para poder sentirnos bien la una con la otra. Y en cuanto salgo del trabajo, no lo pienso dos veces, así que pongo en marcha mi auto hacia su departamento, esperando y deseando con todo mi corazón que no esté tan enojada conmigo. Recuerdo que aún tengo la copia de llave de su departamento, así que, mientras subo hasta su piso, busco las llaves en mi bolso,
ansiosa porque estaré frente a ella. Me siento nerviosa y mi corazón late rápido. La emoción de que por fin la miraré está en mí, pero también la incertidumbre de cómo me recibirá se instala en mis pensamientos. Al menos, desde que nos hicimos novias, no hemos discutido. ¿Discutiremos ahora? Al abrir la puerta, mi novia se encuentra sentada en su sofá, fumando un cigarrillo mientras música suave suena alrededor. Ella se gira para mirarme, soltando el humo entre sus labios. Dejo mi bolso y las llaves sobre la mesa de la entrada, caminando hasta estar en el medio de su sala. «Deberías de entregar esas llaves», son sus palabras. Nam piensa que las perdió. Lleva el cigarrillo a sus labios, inhalando. «¿Así vas a recibir a tu novia?», pregunto, colocando mis manos detrás de mi espalda, esperando una señal de ella para poder acercarme. «Frin, lamento no haberte dicho lo de tu madre. Me disculpo». Ella se acomoda mejor en el sofá, tirando el cigarrillo en el cenicero. Me acerco para sentarme, acariciando su rodilla. «No quería arruinar tu noche. No sabes cómo me resistí tanto para contártelo. Pensé que lo que hacía estaba bien». Ella suelta el humo, pasando una mano por su cabello. «No me molesta que no me lo hayas dicho», habla, mirando al frente. «¿Qué hacías con ese tipo? Estaba muy cerca de ti. No le pude ver el rostro, pero esto...». Ella se acerca, extendiendo su brazo para pasarlo por mi hombro, tratando de simular la posición en la que me vio con Jiro. «Es comprometedor», continúa. «¿Estás molesta conmigo por lo que viste y no por tu madre?». Ella se queda en silencio, cruzándose de brazos para recostarse en el sofá. «Frin, hace mucho llegaste a mi departamento y me dijiste que te dijera lo que pasaba. Ese día estabas muy celosa y creo que recuerdas cómo terminó todo». Ella suspira, aún ignorándome. «Ahora yo te pido que no te comportes así y hables conmigo». «Estoy celosa. ¿Qué hacías con él?». Me mira. Su rostro está rojo por su enojo. «¿Te gusta acaso?». «¿Qué? Claro que no», le digo. «Escucha, sí estábamos en una posición comprometedora, pero no es lo que piensas». «¿Entonces qué es?», me pide, colocándose de pie para alejarse, caminando hasta su cocina mientras lava sus manos en el fregadero. No sé qué responder a lo que dice, pues no podía solo decirle las sospechas que tenía. Ella estaba recién llegando de un largo viaje, del cual no tuvo un excelente recibimiento al tener la noticia de su madre, así que darle un poco más de peso a sus preocupaciones es algo que no quiero. Me pongo de pie para caminar hasta donde está, abrazándola por la espalda, pero ella se aleja, generando que me duela su trato. Es un tipo que no parece entender que no quiero nada con él. Le miento, notando su mirada en mí. Se lo dije, pero no lo entendió. Ella está de pie, mirándome muy seria. Lo tuve que amenazar con despedirlo, y fue cuando se colocó de ese modo. Nadie sabe que estoy en una relación, así que supongo que lo tomó como excusa para acosarme. Camino hasta donde está, pero ella se aleja nuevamente sentándose en el sofá. «¿Te acosa?», pregunta, manteniendo su expresión muy seria. «Lo hacía. Después de la amenaza, espero que no lo haga». Mantengo la mentira. Me siento realmente mal por decirle aquello, pero no quiero que todo se salga de control en el hospital. «¿No puedes confiar en mí acaso?». «Confío en ti», habla firme, bajando la mirada por un instante, pero luego elevándola. «Es en las otras personas que no confío». Extiende su brazo, señalando algún lugar vacío. «No confío en cómo te miran, en lo que piensan cuando pasas. No confío en nadie que quiera incluso acercarse a solo pedirte la hora. Sé muy bien que Frin es demasiado posesiva en todos los aspectos. Incluso antes de formalizar nuestra relación, a ella le molestaba demasiado que yo bromeara con estar con alguien más, y ahora no es la excepción. Sus celos son el reflejo de las inseguridades en ella, y aquello me causa tristeza, pues me indica que no hago lo suficiente para que ella pueda estar segura conmigo y con nuestra relación. Además,
La fama que tengo en el hospital tampoco es la mejor, y ella llegó en el momento justo en donde los rumores eran mayores, por no mencionar, por supuesto, que prácticamente salí con Billy a pocos días de conocerlo. Soy yo quien está contigo, le recuerdo. Quiero estar contigo, estoy enamorada de ti. Confía en eso, en mis palabras. Doy 2 pasos hacia ella. No me interesan los demás ni lo que hice en el pasado. Mi presente eres tú y mi futuro también. Frin suspira, pasando sus manos por sus pantalones. Por favor, hablo bajo. En cuanto ella me mira, mi corazón late demasiado rápido dentro de mi pecho y solo deseo ir y abrazarla con fuerza. Haré lo que sea para demostrarte que soy tuya. Es lo único que puedo decir, pues es lo que siento, y porque dentro de mí sé que aquellas palabras son suficientes para que ella recuerde lo que somos. Frin se pone de pie, caminando a pasos rápidos hacia donde estoy, y por instinto retrocedo un poco. Sin embargo, ella me sujeta de la cintura, para luego llevar una de sus manos a mi cuello. Su respiración es pesada e inestable. Mis manos van a sus hombros, en donde me sujeto con fuerza, simplemente mirándola a los ojos. Tú eres solo mía, susurra sobre mi boca. Simplemente muevo mi cabeza en afirmación, mirando sus labios y mordiendo los míos. No quiero que estés cerca de nadie. Pega su frente a la mía y yo sonrío. No me puedes encerrar, le recuerdo, pero puedo recordarles a todos que solo deseo ser tuya. Sus ojos brillan ante mis palabras y luego acerca su boca, por fin besándome. Suelto un enorme suspiro al sentirla tan cerca. La rodeo con los brazos, devolviéndole el beso con ternura, disfrutando del reencuentro y de su cercanía. Frin me abraza con delicadeza, guiando el ritmo del beso, tranquilo, suave, lleno de calma y emoción compartida. Siento que no puedo respirar, pero tampoco quiero alejarme de ella. Sus dedos se aferran suavemente a mi nuca y luego roza mi labio inferior antes de separarse. La respiración de ambas llena el ambiente junto a la melodía de la música. Nos miramos por varios segundos, segundos que se sienten eternos, eternidad que parece escrita por el destino, un destino que no deja de sorprendernos. Deseo tanto estar con ella. No me quiero alejar nunca de su lado. Nuevamente, sus labios buscan los míos con intensidad, con emoción contenida, con anhelo. Ella me extrañó tanto como yo a ella, y lo sé por la forma en que me abraza. Sé muy bien lo que debo decir y hacer cuando está celosa, y es una de las tantas cosas que he aprendido desde que estamos en una relación. Conocerla es lo mejor de mi día a día. ¿No te dije que si estás celosa solo debes hacerme el amor? Susurro cerca de sus labios, rozándolos suavemente al terminar. Ven, quédate conmigo, hazme sentir que soy tuya. Ella asiente con una sonrisa y lleva sus manos al borde de mi camisa, bajando la mirada un instante. Eres toda una tentación, Rebecca Armstrong, dice, acariciando mi rostro antes de sentarse en el sofá, dando suaves palmadas a su lado. Ven. Muerdo mi labio inferior y sonrío, comenzando a acercarme, pero ella me detiene con un gesto suave. No comprendo del todo lo que quiere y me quedo un momento observándola. Noto cómo sus ojos recorren mi figura y me invade una sensación cálida al sentirme tan especial para ella. No hay nada mejor que sentir cuánto te valora y aprecia tu pareja. Entiendo lo que quiere y me inclino un poco, arrodillándome en el suelo. Me acerco lentamente, con una sonrisa tranquila. Acaricio sus piernas con ternura, subiendo hasta sus rodillas, y me acerco a su rostro para darle unos besos suaves, simplemente disfrutando de tenerla cerca. Frin acaricia mi espalda con cariño, ayudándome a quitarme la camisa con cuidado, sin dejar de mirarme con afecto. Eres la mujer más hermosa que he podido conocer, susurra acariciando mis hombros. Tú eres la mujer más perfecta que exista. Subo sobre su regazo,
sus manos descansando en mi cadera mientras sus labios rozan mi cuello, provocando un estremecimiento que me hace suspirar. La abrazo, acercándola más a mí, pero ella se detiene un instante y me mira con una expresión suave. «Te extrañé», dice, acariciando mis mejillas con ternura, mientras yo paso mis dedos por su cabello. Me sorprende cómo puede pasar de un momento tan intenso a uno lleno de amor en cuestión de segundos. «También te extrañé, mi amor», le digo la verdad besando su nariz. «Abrázame antes de que la razón regrese a mí y quiera seguir discutiendo». Frin se ríe, tomando mis labios con los suyos en un beso largo y lleno de emoción. Sé que no siempre es el comportamiento más equilibrado entre nosotras, no después de cómo ella actuó ni de cómo busca reafirmar lo que siente, pero nuestra relación nunca ha sido convencional y lo convencional para mí es algo aburrido. Me encanta esto, me encanta ella, me encanta saber que no puede estar enojada conmigo por mucho tiempo y me encanta sentir que soy una parte tan importante de su mundo que, a veces, parece que todo gira entre nosotras dos. Aunque Frin intenta tomar el control en muchos aspectos de nuestra relación, siempre termina cediendo a lo que le pido, incluso en los momentos más personales. No sabría decir si eso es amor o una forma poco sana de querernos, pero ninguna de las dos parece incomodarse con ello. Mientras me abraza con ternura, acomoda mi ropa con naturalidad, como si conociera cada gesto de mi cuerpo. Sus movimientos son tranquilos, pero decididos, y su forma de besarme me deja sin aliento, completamente enfocada en lo que siento por ella. Cada gesto suyo despierta algo en mí, una mezcla de emoción, cariño y una conexión difícil de poner en palabras. Mis manos se posan sobre su pecho, aún cubierto, y cuando le ayudo a acomodarse mejor, ella se separa un poco, observando mi respiración agitada. Sonrío con picardía y me pongo de pie, arreglando mi ropa, mientras noto cómo ella también lo hace con rapidez. «No me vuelvas a ignorar de ese modo», le digo con firmeza, y ella me mira con arrepentimiento asintiendo. Ahora, la guío suavemente hacia el sofá, ayudándola a recostarse mientras me inclino sobre ella. Veamos quién se rinde primero. «¿Qué?», pregunta Frin confundida, observando cómo acomodo su pierna suavemente mientras me coloco más cerca de ella. «Oh, rayos», susurra, sujetando mi cadera. «Esto no es justo», añade con voz entrecortada. «Yo soy la que está molesta». «Estás enojada, pero yo también lo estoy porque me ignoraste y te comportaste como una niña pequeña», respondo, bajando la voz. «Aún tenemos que hablar», susurro, pero ella me sostiene con firmeza, guiando el momento a su manera. «Lo haremos en cuanto te calmes», dice con una sonrisa traviesa, entrecerrando los ojos mientras se muerde el labio. «No deberíamos estar teniendo relaciones, pero lo estamos. Somos una pareja para nada normal. Nos agrada de ese modo». Sus manos suben de mi cadera hasta mi torso. Yo coloco las mías sobre las suyas, acompañando su contacto, mientras mi piel reacciona con sensibilidad. Frin juega con cada movimiento y un suspiro suave escapa de mí mientras mantengo un ritmo tranquilo entre nosotras. Luego deslizo mis manos hacia su cuerpo, acariciándola con cuidado, mientras muerdo mi labio inferior, conteniendo las ganas de acercarme más. Sé que no iba a resistir mucho. Frin tiene una forma especial de hacerme perder el control, pero, como yo comencé este pequeño juego, debía mantenerme firme. De otro modo, ella no dejaría de burlarse de mí el resto del día. «¿Hay un premio?», pregunta ella con una sonrisa, moviéndose al mismo ritmo que yo mientras el ambiente se llena de calor y tensión. Sonrío y me inclino un poco, apoyando mis manos en sus hombros para mantenerme cerca. «La que gane podrá elegir el plan para nuestra próxima cita», susurro, rozando sus labios con los míos. «Y tengo algunas ideas, doctora Sarocha».
Frin me sostiene con fuerza, acompañando el momento con confianza, mientras nuestras risas y respiraciones se sincronizan. Deberías rendirte, bebé. Ganes o pierdas, igual te lo vas a pasar bien, dice con una expresión traviesa, acercándose a besarme. Vaya, me encantas, le digo, mirándola a los ojos, sintiendo cómo el calor entre nosotras lo envuelve todo. Me vuelvo a enderezar, sintiendo sus manos aferrarse con firmeza a mi cintura. Mirarla es una de mis cosas favoritas, especialmente en los momentos de mayor conexión. Cómo me observa, cómo sus ojos recorren cada parte de mí con admiración. A mí también me encanta verla, notar el brillo en su mirada, su respiración acelerada o cuando me abraza con fuerza y sonríe, sabiendo que logra hacerme sentir especial. Echo mi cabeza hacia atrás, acelerando mis movimientos, mientras el ambiente entre nosotras se vuelve más intenso. Escucho un suspiro profundo de su parte y regreso mi mirada a ella. Su rostro está enrojecido, con los ojos cerrados, concentrada en contener la emoción del momento, tan competitiva, tan sexy. Vamos, amor, le digo, llevándome las manos al pecho, buscando provocarla con una mirada desafiante. Haces trampa, deja de hacerlo, me ruega. Su respiración se vuelve cada vez más agitada. Yo también empiezo a perder el control, sintiendo ese familiar cosquilleo en el estómago, y ella lo nota, porque sonríe. Deja de reírte, le pido, mordiendo mi labio mientras coloco las manos sobre su abdomen, cerrando los ojos y soltando un suspiro contenido. No es justo. Elevo un poco mi cadera y dejo que la intensidad del momento me envuelva, cerrando los ojos mientras todo a mi alrededor parece girar. Aún así, mantengo el ritmo, acompañando a mi novia hasta que también alcanza ese punto de emoción, soltando un suspiro entrecortado con los ojos cerrados. Me dejo caer sobre su cuerpo, siendo recibida por sus brazos que me envuelven con calidez. Sus manos recorren mi espalda con suavidad, ambas en silencio, dejando que nuestras respiraciones se calmen. Beso su hombro y luego sus clavículas, trazando un camino hasta su cuello, donde finalmente nuestros labios se encuentran en un beso largo y lleno de ternura. Sin tener suficiente de ella, profundizo el beso, escuchando un suave suspiro salir de su garganta. Frin responde con entusiasmo y una oleada de sensaciones me recorre el cuerpo. Me acomodo mejor sobre ella, dejando un rastro de besos por su cuello mientras me aferro a su cercanía. Déjame descansar, ya reclamaré mi premio, susurra, acariciando con ternura mi cabello. Me acerco a ella con delicadeza, dejando un beso suave sobre su piel, disfrutando de su cercanía y de cómo reacciona a mi toque. Beck, haces trampa, protesta, pero yo la ignoro, deseando estar aún más cerca de ella. Siempre sabes cómo dejarme sin palabras, susurra, acariciando mi cabello con una sonrisa cómplice. Cuerpo tan maravilloso, murmuro, mientras desciendo por su abdomen hasta su cintura. Estás increíble. Ella se arquea ligeramente sobre el sofá y me pide con voz suave. Despacito, por favor. Asiento y regreso a besarla con ternura, dejando que el momento se llene de caricias delicadas. Justo así, amor. Eres increíble, susurro, mientras continúo besándola con ternura, observando cómo se deja llevar por el momento. Ajusto mis manos en su cintura para mantenerme cerca, mientras ella apoya sus piernas a los lados, envolviéndome con fuerza. Dios, susurra con intensidad, mientras todo en ella vibra con la emoción del instante compartido. Puedo sentir cómo su respiración se acelera y su cuerpo tiembla ligeramente. Sus manos se aferran con fuerza, mientras un suspiro profundo escapa de sus labios. Cuando su cuerpo comienza a relajarse, dejo un rastro de besos en sus piernas, bajándolas con cuidado para poder abrazarla y besarla suavemente en los labios. Frin sonríe y acaricia mi rostro, limpiando con ternura el sudor de mi piel. Traviesa,
susurro con una sonrisa, encantada por su expresión feliz. Seductora, responde ella haciéndome reír con fuerza. Nos besamos nuevamente, pero esta vez es lento y pausado. Siento sus caricias y ella siente las mías, mi cuerpo junto al suyo, nuestras respiraciones siendo una sola. Dios, es increíble lo mucho que estoy enamorada de esta mujer. Mirarla es como ver la más hermosa flor jamás vista. Acariciarla es como sentir bajo tus dedos la suavidad del algodón. Y besarla es como beber del agua más deliciosa del mundo, después de tener tanta sed. Lamento haberme comportado así. Ella pasa sus dedos por mis cejas, acariciando con suavidad. Entiendo tu inseguridad. Sé que no he hecho mucho para demostrar que realmente quiero estar contigo. Ella niega, pero yo sujeto su cabeza. Y mi fama en el hospital no es muy buena, pero créeme cuando te digo que deseo estar contigo. Susurro sin apartar mi mirada de ella. Yo soy tuya y tú eres mía. Eso es lo que las dos debemos saber. Frin sonríe, lamiendo sus labios. Supongo que aún debo trabajar en eso. Muevo mi cabeza, asintiendo. No dejaré pasar mis terapias, te lo prometo. Sonrío, besando sus labios rápidamente. Pensé que estabas molesta porque no te dije lo de tu madre. Apoyo mi barbilla en su pecho, pasando mis dedos por sus mejillas. Estaba muy asustada, susurro, notando su mirada en mí. No sabía qué hacer. Tranquila. Ella se acomoda mejor en el sofá, haciendo que me acueste a su lado, abrazándome con fuerza. ¿Sabes qué es lo curioso? Niego, sintiendo sus caricias en mi espalda. Cuando Charlotte me llamó para decirme, me sentí demasiado desesperada. Pensé que perdería a mamá. Su voz se quiebra por un momento, pero luego ella me explicó todo, y lo único que sentía era demasiada impotencia. Frin me mira a los ojos. Pero no porque no estuve con mamá. Frunzó el ceño, sin comprender. Sentía impotencia porque no estaba contigo, no estaba para cuidarte y decirte que no fue tu culpa, no estaba para defenderte de los que te acusaron. Mi corazón late con fuerza al escucharla, mis mejillas se sienten calientes, y por un momento desvío la mirada, sintiéndome avergonzada. Tu madre es importante para ti, cariño. Es lo único que puedo decir. Ella gira mi rostro para que la mire. Tú eres importante para mí. Habla muy seria. Lo único que quería era llegar y abrazarte para asegurarte de que estoy aquí y nunca me iré. La abrazo fuerte, besando su hombro. Pero supongo que la bienvenida no fue la esperada. Hago un sonido con mi garganta y escondo mi rostro en su cuello. Sin embargo, quería dejarle a los demás muy claro que no debían acusarte de esa forma. Me quedo sin saber qué decir, y es que cada vez que ella dice algo como aquello, o me declara sus sentimientos sin que yo se lo pida, para mí es como escuchar las más maravillosas palabras. Frin siempre ha tenido ese efecto en mí. Nunca sé qué decir después de que ella ha confesado todo lo que siente, y solo puedo pensar en que soy una idiota por sacar conclusiones erróneas. Recientemente había dicho que tal vez no soy lo más importante para ella, y prácticamente me ha dejado con la boca cerrada al confirmar que sí lo soy. Tú también eres lo más importante para mí, confieso, haciendo un camino en su piel con mis dedos. Pensé en cómo te podrías sentir al recibir la noticia sola, y lo único que deseaba era estar contigo. Besa mi frente, suspirando. No los culpo por cómo reaccionaron. Ellos saben lo mucho que trabajas para hacer que tu madre despierte. El miedo les ganó. Aún así, no debieron hacerlo. Son sus palabras finales. Está bien. Me rindo ante su terquedad, alejándome de sus brazos para colocarme de pie. Voy a ducharme, le informo, comenzando a caminar. En cuestión de segundos, ella corre hasta sujetarme de la cadera, haciéndome reír. Besa mi hombro y luego aparta mi cabello para hacer un camino de besos hasta mi nuca. Sus manos vagan por mi abdomen, sacándome un suspiro.
¿A dónde crees que vas?, pregunta en voz baja. Aún no reclamo mi premio. Me río por sus palabras. Frin me guía suavemente hasta que apoyo las manos en la pared frente a nosotras, dejando un rastro de besos por mi cuello y hombros. No te vas a salvar tan fácil. Amor, tuve una guardia, casi no he descansado, le recuerdo, girando el rostro para mirarla. Frin aparta con cuidado mi cabello y besa mi mejilla. Un último momento juntas y luego te dejo descansar, dice, y sus caricias me envuelven por completo. Solo quiero recordarte cuánto te amo, añade, rodeando mi cintura con firmeza. Así como yo sé que tengo a Frin en la palma de mi mano, ella también sabe cómo hacer que me derrita por completo. Ambas estamos tan concentradas en la otra que el mundo exterior deja de importar. Giro el rostro para ver lo que hace y noto cómo se arrodilla suavemente, dejando besos por mi espalda hasta llegar a mi cintura, donde continúa con caricias delicadas. ¿Tan rápido?, dice con tono sarcástico, y yo bajo mi mano hasta colocarla sobre la suya, sin dejar que se aleje. Es lo que causas en mí, le respondo, cerrando los ojos al sentir su cercanía. Frin, susurro su nombre con la voz entrecortada, buscando algo a lo que aferrarme, pero al no encontrar nada, acarició su cabello suavemente. Sus manos se aferran con firmeza a mi cintura y puedo sentir cada gesto suyo con claridad. Mi cuerpo reacciona intensamente a todo lo que ella hace, así que solo logro expresar cuánto me gusta con una respiración entrecortada. No te detengas, le digo, pero parece tomarlo como un juego y se detiene. ¿Te he dicho cuánto me encantas?, dice mientras se incorpora y toma mi rostro, dándome un beso lento. Me fascina todo de ti, susurra al separarse, tomándome de la cintura con firmeza para acercarme. Cuando se sienta en el escalón de la escalera, sé que aún quiere estar cerca de mí y que no piensa soltarme hasta hacerme sonreír otra vez. Me deja de pie, aún acariciando mi abdomen con movimientos lentos, como si quisiera memorizar cada parte de mí. Yo solo puedo suspirar y cerrar los ojos, porque la intensidad de lo que despierta en mí es difícil de describir. Mis piernas tiemblan, aún sensibles por el momento que acabamos de compartir. Cuando su boca roza la piel de mi espalda baja, no puedo evitar soltar un suspiro profundo. Luego me toma de la cadera y me guía con ternura entre sus piernas, indicándome que me siente frente a ella. Aunque no entiendo del todo lo que busca, apoyo mis manos en sus rodillas y me acomodo. Es solo cuando me envuelve con sus brazos que comprendo. Quiere que nos quedemos así, cerca, sin decir nada, solo sintiendo. «Oh, Frin», susurro. En esta posición prácticamente soy yo quien debe marcar el ritmo, aunque ella no se queda atrás. No sé cuánto más pueda, digo, buscando no perderme del todo. Ella no dice nada, simplemente continúa con sus caricias rítmicas, haciendo que una oleada de sensaciones recorra todo mi cuerpo. Suspiro y susurro palabras que no controlo, completamente entregada a lo que me hace sentir. Su cercanía, su respiración en mi nuca, todo en ella provoca que desee permanecer a su lado sin medida. Frin es tan buena en lo que hace. Qué bien se siente, amor. Ella deja de acariciarme para rodear mi cuello con su mano, con un gesto firme. No te detengas, es lo único que logro decir, completamente perdida en el momento. Eres solo mía, Becky, dice con voz intensa, mientras sus movimientos se vuelven más decididos. Toda mía. Soy solo tuya, murmuro, sintiendo miles de sensaciones. Jamás imaginé que esa forma de conexión pudiera ser tan poderosa. Mi cuerpo responde con intensidad a cada movimiento de Frin. Mi mente se nubla y los suspiros que escapan de mis labios se vuelven más constantes. Frin roza mi hombro con sus labios y sostiene mi cuello con ternura, manteniendo el ritmo. «Dios», murmuro, bajando la cabeza,
dejándome llevar por lo que siento. Cuando finalmente me rindo al momento, respiro profundamente, sintiendo una calma envolvente. Frin me abraza con fuerza, manteniéndome cerca, como si no quisiera soltarme jamás. Dios, eso fue increíble. Mi respiración es inestable mientras siento sus besos en mi espalda. Aún no acabo contigo, me dice, y yo solo hago un sonido con mi garganta, girando mi rostro para mirarla. Pero te dejaré descansar, amor, sonríe con inocencia. Nos quedamos en esa posición por un momento. Frin besa mi hombro, justo donde antes había dejado una marca jugando, como si quisiera calmar cualquier molestia. En cuanto me siento en mis 5 sentidos, la tomo de la mano y la llevo conmigo escaleras arriba, guiándola hasta su baño. Ambas tomamos un baño juntas. Ella pasa el jabón por mi cuerpo mientras yo masajeo su cabeza, cubriéndola de espuma. Reímos de nuestra intimidad y jugamos como niñas pequeñas. Sus ojos en mí y los míos en ella, simplemente admirando su belleza y disfrutando de su compañía. Algunas veces no podía creer que exista tanta dualidad en ella. Puede pasar de ser intensamente apasionada a convertirse en la persona más dulce del mundo, casi inocente. Y lo mejor es que soy yo la única que puede disfrutar de todas sus facetas. La seco también, pues aquello es algo de dos, y cuando estamos listas, Frin me permite utilizar su ropa, guiándome hasta la cama, en donde me cubre con las mantas y luego se acuesta a mi lado, abrazándome por la espalda. Besa mi cabeza un par de veces y acaricia mis brazos con sus dedos, gesto que genera mucha tranquilidad en mi cuerpo y, al mismo tiempo, me relaja. Me permito cerrar los ojos y disfrutar de su compañía, perdiéndome en el agotamiento que tenía por mi trabajo y por nuestra reciente discusión y reconciliación. Así que me duermo casi enseguida. No sé durante cuánto tiempo dormí, o si ya es el siguiente día, pero al abrir los ojos estoy acostada del otro lado de la cama, con las mantas y las sábanas sobre mí, sola. Bostezo y me estiro, haciendo un sonido con mi garganta cuando los músculos de mi cuerpo comienzan a activarse. Tomo el teléfono de Frin, que está sobre su mesa de noche, y observo la hora. Es mediodía. Un olor agradable llega a mí, y aquello es suficiente para levantarme. Me sujeto el cabello en una coleta alta y bajo las escaleras, observando que éstas y el sofá están limpios. Me sonrojo un poco ante el recuerdo y ante el hecho de que quizá mi novia limpió aquello. Al bajar por completo, la veo de espaldas a mí, moviendo una cuchara en la cacerola que está sobre la hornilla de la cocina, ajena a mi presencia. Sonrío y me acerco a pasos lentos, abrazándola por la espalda, sintiendo el pequeño salto que hace al asustarse. «Huele bien», le digo, besando su hombro. «Pensé que despertarías con hambre». Ella acaricia mis manos en su abdomen. «Además, te hice perder muchas energías». Giro los ojos y me alejo, escuchando su risa. «Ya casi está listo», me informa, mientras tomo lugar en una de las bancas cerca de la isla de la cocina. El silencio de nuevo nos invade, pero no es incómodo ni es necesario hablar sobre algo. Apoyo mi codo sobre el mármol frío y luego coloco mi barbilla en mi mano, observando la figura de mi novia moverse de aquí para allá mientras prepara el almuerzo. El olor es agradable y mi estómago comienza a sonar, clara señal de que el hambre se está adueñando de mí. Sonrío mientras la observo, perdida en ella y en lo que hace. Cuando comienza a emplatar, se gira para colocar el plato frente a mí, sonriéndome. Aclaro mi garganta y bajo la mirada, algo avergonzada por estar mirándola tanto tiempo. Frin se sienta a mi lado después de servir, besando rápidamente mis labios, indicándome que puedo comer. «Beck, no quiero sonar algo desesperada». Ella traga lo que está masticando, mirándome. «Pero alguien me dijo que tenías una sorpresa de bienvenida para mí». «Es cierto». Me pongo de pie,
buscando rápido mi teléfono en mi bolso, observando la hora. Dios, me asusté, aún tenemos tiempo. Escucho su risa. ¿Me dirás a dónde me llevarás?, pregunta con inocencia, picando de su carne para meterla a su boca. Se supone que es una sorpresa, le digo, golpeando su frente con mi dedo. Había olvidado por completo la cita que había planeado para Frin el día de hoy, y es que con tantas emociones que había tenido el día de ayer, sumado a la preocupación por la discusión con mi novia, se me pasó el plan que había estado haciendo para cuando ella regresara, y ya que estaba aquí, no lo dejaría pasar. En cuanto ambas terminamos de almorzar, nos preparamos para nuestra cita, ya que me quedaba, de vez en cuando, en su departamento. Tenía ropa en su armario. Sin embargo, le informé a mi novia que se colocara ropa cómoda, ya que nos ensuciaríamos un poco las manos. Como su motocicleta aún está en el estacionamiento del lugar en donde vivo, decidimos irnos en mi auto, el cual conduje. Frin se ve emocionada y a la espera de que le revelara un poco de mi plan, pero no le diría nada, pues sé que es algo que ella va a adorar. Mientras observa las calles por la ventana, acaricia mi pierna, reconfortándome con su compañía. En la radio, una música suave suena y, sin necesidad de hablar, disfrutamos de la otra. Sonrío cuando visualizo el lugar en donde será nuestra cita, y mientras busco un espacio para estacionar, ella está como un niño pequeño, saltando y soltando su cinturón de seguridad, incluso antes de que pueda estacionar por completo. Solo me río por su comportamiento, pareciéndome la persona más adorable que existe. En cuanto sale del auto, observa el letrero que está frente a nosotras. ¿Ocurre algo?, pregunto, al notar cómo está perdida en sus pensamientos. ¿Ya habías estado aquí?, ella niega, suspirando. No, pero mi madre sí. Trago saliva en cuanto escucho aquello. Reconozco el nombre, señala. Mamá acostumbraba a venir aquí cada cierto tiempo. Compraba semillas que luego sembrábamos en casa. Sonríe, probablemente recordando aquellos días. ¿Cómo lo supiste? Sujeto su mano, entrelazando nuestros dedos. No sabía que era este lugar, pero recordé que mencionaste esa costumbre que ustedes tenían. Frin me mira, acariciando mi mejilla. Quería que recordaras un poco y me enseñaras, le digo, besando su mejilla. Me gusta, confiesa, caminando conmigo hasta el interior del local. ¿Compraremos las semillas?, pregunta con curiosidad, pero yo niego. Ambas vivimos en departamentos, no tenemos dónde sembrar, así que hice nuestra cita aquí, para hacerlo en el jardín de atrás. Señalo el largo pasillo que conecta con una puerta corrediza. Me informé, no te preocupes. Golpeo su hombro, caminando hasta llegar al mostrador, donde una joven nos recibe con una sonrisa. Tengo una cita, a nombre de Rebecca Armstrong. ¡Oh, aquí estás!, ella habla emocionada. Sí, pueden seguirme. La mujer nos hace una seña, comenzando a caminar. Pueden elegir cualquier lugar para sembrar. Las semillas están por este lado. En cuanto abre la puerta, un hermoso jardín nos recibe con flores de todo tipo y algunas plantas un tanto extrañas para mí. Hay un maravilloso árbol en el medio del lugar. Sus hojas verdes resaltan en el cielo azul, creando la más hermosa sombra bajo este. Hay aves que vuelan y algunas mariposas que acompañan el mágico sitio. Se siente como estar en una historia de fantasía. Mantengan el orden. No traten de sembrar un girasol donde crecen las rosas. La encargada bromea y mi novia ríe por aquel chiste. Pueden tomarse el tiempo que quieran. Aquí tienen lo que necesitan y si ameritan de ayuda, pueden llamarme. Señala los utensilios de jardinería, sonriendo una última vez para irse. Frin me suelta la mano para acercarse al pequeño mostrador que tiene las semillas expuestas. Estas tienen un pequeño letrero pegado a la madera para señalar el nombre de cada una. Y mientras espero a que mi novia elija qué vamos a sembrar, observo las herramientas completamente perdida, pues no sé qué hacer. Sin embargo, algo llama mi atención y, por un instante, lo pienso vagamente.
hasta que giro mi rostro y la observo. Frin ya ha elegido y tiene las semillas en una pequeña bolsita. ¿Te puedo preguntar algo? Ella me mira, asintiendo. ¿La casa de tus padres aún está aquí? La curiosidad en mí es mayor, pero aquella pregunta no parece molestarla. Sí, aún es mi propiedad, explica, acercándose para darme la bolsita con las semillas. Cuando ocurrió todo, solo viví poco tiempo allí, porque luego me fui a Tailandia para trabajar y conseguir doctores para mi madre, explica, tomando con sus manos una pequeña pala y un rociador. Pero cuando se me dio la oportunidad de venir aquí, no quería regresar a ese lugar. Es enorme, y la soledad nunca ha sido agradable para mí. Se posiciona a unos pasos donde estoy, mirándome a los ojos. Compré el departamento y decidí vivir allí. Además, estoy más cerca del hospital y de los chicos. ¿La propiedad es tuya?, pregunto, acariciando su mano. Lo es. Mis padres me la dejaron en su testamento, junto al dinero que tenían ahorrado, explica, sonriendo sin muchos ánimos. Debe estar empolvado todo. Frin ríe, acercándose, besando mi frente. Es lo más probable, susurra, pero no siento ese lugar como mi hogar. Es demasiado grande y solo tiene recuerdos que me duelen. Con mi mano libre acaricio su mejilla, mirándola fijamente. Lamento haberte hecho hablar de eso. Ella niega, besando mi nariz. Tienes que conocer la vida de tu novia, habla bajo. No solo lo bien que trabaja y cómo te deja después de tener relaciones. Oh, no arruines el momento, empujo sus hombros, riendo con ella. ¿Me llevarías algún día? Ambas caminamos a pasos cortos por el jardín, buscando un lugar para poder sembrar las semillas. Lo haré, ella habla con seguridad. ¿Sabes algo? Se posiciona frente a mí, dejando las cosas en el suelo para luego tomar mis manos. Desde que murió papá y mi madre está en coma, jamás he sentido un sitio mi hogar. Siento un nudo en mi garganta al escucharla hablar. Pero todo cambió. La miro sin parpadear, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Estar entre tus brazos es mi nuevo hogar. Sus palabras generan calidez en mi cuerpo y un revoloteo enorme en mi estómago. Antes solo pensaba en mi madre, pero ahora solo pienso en ti. Frin. Ella me besa, silenciándome. Amo a mamá, amo la vida que me dio, habla al separarse. Pero ahora tú eres mi nueva vida. Casi puedo llorar cuando dice aquellas palabras. Mi labio inferior tiembla y mi vista se torna borrosa. Escucho su risa al fondo, pero yo solo pienso en sus palabras. La abrazo con fuerza, enterrando mi rostro en su pecho. Abrazarla es lo mejor que me pueda pasar. Sus brazos cálidos y siempre con aquella firmeza en ellos, sus caricias, su respiración en mi cuello, sus besos en mi hombro. Jamás imaginé que abrazar a alguien fuera tan maravilloso, pero ahora lo compruebo. No hay nada mejor que abrazar a Frin. Recordar que nuestra relación fue un completo caos al principio es algo divertido, pues nadie pensaría que llegaríamos a esto. Y mientras la abrazo y pienso en lo feliz que me siento a su lado, confirmo, una y otra vez, que este es el lugar en el que quiero estar toda mi vida. Soy tan feliz desde que estoy contigo, confieso, separándome para mirarla. Si dices que soy tu nuevo hogar, créeme que para mí eres mi lugar seguro. Acaricio su rostro. No me veo siendo feliz con nadie, solo contigo. Beso sus labios, observando su rostro. Vamos, señorita, tenemos semillas que sembrar. Sus mejillas están rojas, lo que significa que la timidez se apoderó de ella y por eso hizo aquel cambio de conversación. ¿Qué elegiste?, pregunto, observándola arrodillarse. Girasoles, me arrodillo a su lado. Ahora es fácil lo que se debe hacer, inicia, tomando la pequeña pala en su mano izquierda. Mamá siempre lo hacía de un modo, y lo haré así, porque siempre que lo hacía como yo quería, nada crecía.
Me río por su pequeño relato, manteniendo mis ojos en ella, escuchándola. Las mariposas alrededor revolotean sobre nosotras. Algunas aves se posan en el enorme árbol del lugar, y la ventisca es agradable, al punto de mantener nuestros cuerpos frescos. Ella está concentrada en lo que dice mientras excava un pequeño agujero en la tierra, explicando algo sobre su color o el olor. No tengo ni idea. Yo solo me encargo de mirarla, de perderme en su voz y en su belleza, de pensar en lo afortunada que soy al tenerla en mi vida. Solo me encargo de pensar en que ella y yo solo podemos mejorar con la compañía de la otra. No sé lo que haría sin Frin. Puedo jurar que no me quedan más ganas de mirar a nadie más. En este preciso instante, mientras la escucho reír por una mala broma que dijo, relatando paso a paso lo que se tiene que hacer para sembrar bien una semilla, comprendo que los ojos siempre van a pertenecer a la persona que los hace brillar. Los de ella siempre brillan cuando me ven, y sé que los míos brillan cuando la veo. Estoy tan perdida por ella que podría hacer hasta lo imposible por mantenerla a mi lado. Entonces así es. Ella pasa su brazo por su frente, secando el sudor. ¿Escuchaste lo que dije? Parpadeo varias veces, mirándola. Te amo. Frin abre los ojos en sorpresa y luego se tambalea en su lugar, sentándose por completo en la grama. Ah, ella parece nerviosa. Eso no fue lo que dije. Sonríe con timidez, sus mejillas y orejas enrojeciendo. Me levanto un poco, aún sobre mis rodillas, y me acerco sujetando sus hombros. No, yo te amo, te lo estoy confesando. Me río por su timidez, sintiendo mi voz y manos temblar. ¿Tú? ¿Lo dices en serio? Continúa riendo. Puedo escuchar el temblor en su voz y cómo sus ojos brillan por las lágrimas. ¿Me amas? Asiento, mirándola con timidez. Ella toma mi rostro y me besa, una y otra vez, haciendo que ría por su emoción explotando. También te amo, demasiado, confiesa, y mi corazón podría salirse ahora mismo de mi pecho. Tenía miedo de decírtelo, pensé que aún no era el momento. Dejo salir las lágrimas que tenía acumuladas, abrazándola y apretándola fuerte contra mí, dejando de lado las semillas que se supone sembraríamos. Pero ahora mismo estamos sembrando algo mucho mejor, algo que había nacido en nosotras, quizá, desde el primer momento en que nos vimos, algo que ahora mismo está floreciendo en nuestros corazones, el amor. La escucho sollozar y yo me permito liberar las emociones dentro de mí. Jamás había sentido tanto por alguien y ahora mismo me daba la libertad de explorarlo, la enorme necesidad de sentirla cerca, las ganas de protegerla de todo, el deseo de estar a su lado simplemente, mirándola. Estoy tan enamorada de ella y la amo como nunca he amado a nadie. Gracias, Beck. Frin se separa, acercando sus manos a mi rostro para secar mis mejillas. Gracias, Frin. También le agradezco. Lo hago porque ella ha hecho demasiado por mí. No solo me ayudó a enfrentar mi miedo a la cirugía, también me acompañó en todo momento, me recuerda que no estoy sola. Le agradezco porque me está dando el amor que siempre quise para mi vida. Le agradezco porque sé que lo que ambas sentimos es genuino y duradero, algo real y sincero. Te amo, niña tonta. Sonrío ante el apodo, secando sus lágrimas con mis dedos, ambas aún arrodilladas en medio de aquel jardín. Te amo, tirana. Me acerco para besarla, suspirando sobre sus labios. Las mariposas alrededor parecen entender lo que está sucediendo. Vuelan sobre nosotras, creando el más hermoso espectáculo. Ambas observamos, manteniéndonos abrazadas y riendo por lo maravilloso que es todo. Tenía miedo de confesarle lo que siento, porque pensé que el tiempo no era el correcto aún, pero, nuevamente, saqué una conclusión errónea. Y nuevamente, comprendo que Frin siempre será la mejor representación de amor que yo pueda tener en mi vida, y nada ni nadie podría quitarme esto.